con sus Biblias a Mateo 7. Estaremos hoy entre nuestro pasaje principal, será Mateo 7. Y hoy comenzamos, como les dije, una serie nueva. De hecho, si ven su pantalla, es textos fuera de contexto. Ahora, esto es basado, la idea es basado en un libro por el mismo título, por Jairo Namnum y Steven Morales. Entonces, ellos identifican unas 15 diferentes pasajes, pedacitos de versículos que normalmente se los escucha por ahí en la vida cristiana, en personas que están conectados aún flojamente a lo que llamamos el cristianismo. Entonces, donde se les escucha cosas como, sí, todo lo puedo en Cristo, o tengo planes para ti, o diferentes pedacitos de versículos donde se usan, pero se usan de una forma que fuera de contexto. Entonces, por eso la pregunta que recibieron por WhatsApp hoy en cuanto a ¿realmente significa lo que piensas que significa eso? 3 preguntas esenciales que buscaremos responder cada semana en esta serie. De hecho, nos ayuda mucho en la estructura de pensar y ver estos pasajes respondiendo a estas 3 preguntas. Primero, ¿qué dice el pasaje en su contexto original? Segundo, ¿qué enseña el resto de la Biblia del tema? Y tercero, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida hoy? Estos, de hecho, cuando es el crecimiento espiritual, crecer en la palabra y nuestro andar con el Señor, estas 3 preguntas son esenciales para vivir para Él. De hecho, son 3 preguntas que les invito también en su propio estudio personal de la palabra de Dios que vayan incorporando. ¿Qué dice el pasaje en el contexto original? ¿Qué enseña el resto de la Biblia del tema? ¿Y cómo lo puedo aplicar a mi vida? Ahora, quizás el versículo más conocido de la Biblia, pero el peor usado, es este de Mateo 7:1. No juzguéis. Y normalmente para ahí. Por eso hoy veremos este texto fuera de contexto. No me juzgues. Es nuestro título para el mensaje de hoy. No me juzgues. Esto ha sido quizás el sello de desaprobación en gran cantidad de confrontaciones. Como si fuera a invalidar una opinión porque se siente demasiado juzgadora a la otra persona. O sea, me estás juzgando y como no podés hacer eso, dice no juzguéis, me da la razón a mí. Eso es típicamente la lógica que se usa, y se usa este versículo con una actitud también de decir, vos no tenés el derecho de decirme qué hacer en mi vida. Vos no tenés el derecho de hablarme de esa forma. Sí, normalmente cuando se usa como mecanismo de defensa, no juzguéis. Es con esa actitud, como ¿qué te da el derecho a decirme a mí qué hacer o cómo debo vivir mi vida? Quizás han estado en el lado receptor de esa frase, o quizás han sido los lanzadores de esa frase. Ahora, ¿es verdad que no se puede juzgar a otro por ninguna razón? Bueno, si esto fuera cierto, hay varias situaciones de la vida que serían bastante interesantes. Imagínense al chorro explicándole al juez que no tiene derecho a juzgarlo y que lo tiene que dejar ir.
Imagínense el conductor diciéndole al policía que no tiene derecho a multarle por cruzar el semáforo en rojo. Imagínense al niño diciéndole a los padres que no tienen por qué darle consecuencias por su desobediencia, mentiras y berrinches. Ay, deja de aplaudir. Obviamente, en tales casos, sería aceptable algún tipo de juicio. Surgen entonces preguntas de aplicación, como las siguientes. Si veo a algún hermano cristiano participando en alguna práctica que no agrada a Dios, ¿tengo el derecho o el deber de amonestarle? ¿Tengo el lugar de hablar a mis hijos o hijas adolescentes con respecto a sus decisiones de vestimenta, de comportamiento, de amigos? Y si están participando en algo en solidaridad con algo que va en contra de la palabra de Dios, ¿tengo el derecho o el deber de decir algo, de hablar verdad a sus vidas? ¿Puedo ser el policía espiritual de los medios sociales? A ver, ¿cuántos policías espirituales de medios sociales hay por ahí? ¿Alguien precisa defender a Dios y la Biblia? ¿No? Entonces surgen estos tipos de preguntas situacionales sí, creo que pueden juzgarme si recién acabo de inventar esa palabra o no, pero obviamente en estas situaciones y varios otros de la vida requiere algo de buen juicio. Y cada uno de nosotros podemos aprender a juzgar bien al responder las tres preguntas esenciales del tema. Otra vez se lo repito. ¿Qué dice el pasaje en el contexto original? ¿Qué enseña el resto de la Biblia del tema? ¿Y cómo lo puedo aplicar a mi vida hoy? Leamos allí el pasaje de Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis a lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelven y os despedacen. Padre, te pido tu ayuda en esta mañana, tu guía, para poder resaltar la verdad de tu voluntad en este pasaje, Señor, y que lo apliques a cada una de nuestras vidas. Yo no sé todas las diferentes situaciones de las personas quienes están conectados y cómo esto se aplica a sus vidas. Pero Señor, yo sé que tú lo sabes y yo sé que tú puedes hacer la conexión de tu palabra a sus vidas. Entonces te pido que obres de esa forma hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, primera pregunta. ¿Qué dice el pasaje en su contexto original? Ahora, obviamente en el pasaje se usa esa palabra juzgar varias veces. Entonces, ¿qué significa? Bueno, el significado más básico de este término bíblico, juzgar, es de separar o dividir. La idea de distinguir una cosa de otra. Pero otros significados en el uso de esta palabra puede ser seleccionar o preferir. Puede significar pasar juicio sobre otros buscando influenciarlos. Y eso puede ser de forma positiva o negativa. Hay diferentes pasajes que se ven todos estos. Y esta palabra juzgar se usa una multitud de veces en la palabra. Entonces no voy a dar cada instancia en donde se muestra, sino un listado general de los diferentes significados.
También puede significar hacer un juicio basado en varios factores. La idea de presidir o discernir o el proceso judicial, obviamente. Y también puede significar llegar a una conclusión después de un proceso cognitivo. Por eso, con esa multitud de significados, tenemos que fijarnos en el contexto del pasaje para entender cuál de estos significados lleva esta enseñanza. El contexto determina el sentido específico. Una palabra tiene varios aspectos de significado, varios enfoques, entonces el contexto nos ayuda a decidir cuál. Bueno, este pasaje es lo que se llama el Sermón del Monte. Del Mateo 5 al 7, a través del capítulo 7, Cristo está hablando en lo que llamamos el Sermón del Monte. Está enseñando a una multitud, pero enfocado más en sus discípulos. De hecho, vemos en los primeros 2 versículos del sermón que él se sentó, vino la multitud, pero vinieron específicamente sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Entonces, Cristo aquí en el Sermón del Monte, Él está enseñando la vida, cómo debe ser la vida de todo discípulo verdadero de Cristo. Ahora, y uno de los temas más resaltados en el capítulo 6 es la hipocresía. Y vimos algo de esto la semana pasada en nuestra serie de Farivirus. Hemos pegado Mateo 6 varias veces, pero aquí 3 versículos de este capítulo 6 que lo demuestran. El versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. El versículo 5, otra vez, cuando ores, no seas como los hipócritas. Y ahí da una definición de cómo es que lo hacen. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas. Y otra vez da la descripción de cómo lo hacen. Entonces, 3 veces en el capítulo anterior, Cristo está resaltando la hipocresía. Luego, en el capítulo 7, Jesús advierte acerca de malgastar una enseñanza santa con los que ya lo rechazan obstinadamente. Y ese es el significado del versículo 6 que leímos. Que no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y también el versículo 15 advierte en cuanto a los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, aquí en este capítulo 7, él incluye 2 veces donde 2 situaciones en las cuales es necesario distinguir y discernir quiénes son, como lo llama perros sardos y falsos profetas. Hace falta algo de discernimiento, de buen juicio, decidir y ver quién es quién. Y nos dice que entonces es importante ejercer algún tipo de juicio. Entonces es importante notar que hay una forma correcta e incorrecta de juzgar. El comentarista Andrés Birch explica que es lógico ver Mateo 7, 1 y 2 como una advertencia contra una manera mala de juzgar. Esta manera orgullosa, hipócrita, que carece de amor y no tiene en cuenta que tarde o temprano nosotros mismos seremos juzgados de acuerdo con la manera, buena o mala, en que hayamos juzgado a los demás. Ahora, hay un texto paralelo, ¿sí? Otro evangelio, el evangelio de Lucas, que nos cuenta la misma historia y nos añade un poco de luz para que podamos entender qué quiere decir Jesús con esto. Y es Lucas 6, 37. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados.
perdonad y seréis perdonados. La frase no condenan explica lo que Cristo quiere decir con no juzguen. Es juzgar, tomar una posición condenatoriamente. Esencialmente Cristo está diciendo, no juzgues, no seréis juzgados. Y para explicar lo que quiero decir con juzgar, no condenen, no, para que no sean condenados. Y el mandato de perdonar está puesto en contraste con juzgar en condenación. Entonces, eso nos explica que este juzgar tiene ese aspecto de condenar a una persona. Es no solamente tomar el puesto de juez, diciendo esto está bien, esto está mal, no está diciendo eso. La condenación es lo que hace el que ejecuta la sentencia. Esa es la condena. El que pasa la sentencia y que lo ejecuta. Entonces, esa es la primera pregunta. Vimos qué dice el contexto del original. Entonces, entendemos que este juzgar del que habla en Mateo 7 es de condenar. Pero, ¿qué dice el resto de la escritura acerca del tema? Bueno, en Juan 7:24 nos dice que es apropiado juzgar, sacar conclusiones correctas, pero no en base a lo superficial. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, allí es un mandato. ¿Ven la D al final de juzgad? Es un mandato. Cristo nos está mandando a juzgar, pero es de sacar conclusiones no en base a la apariencia, es el discernimiento. En Mateo 19:28, Cristo les habla que los discípulos un día juzgarán, o sea, ellos estarán presidiendo y decidiendo administrativamente sobre otros. De cierto que digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces los 12 discípulos, hablando específicamente a ellos, les dice que van a presidir, van a ejercer dominio sobre 12 tribus, pero van a estar presidiendo allí junto con Cristo. Es necesario juzgar para determinar entre dos opciones, a favor o en contra de la voluntad de Dios. Hechos 4:19. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo, o sea, decidan si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. También vemos que en 1 Corintios que hay una responsabilidad para creyentes de ejercer juicio dentro de la iglesia. En 1 Corintios 5:12, Pablo les habla acerca de una situación en donde un hermano está viviendo en un pecado obsceno y público. Y él dice esto, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Está hablando de afuera y dentro de la iglesia. Un grupo de personas ya con un compromiso el uno al otro. Entonces cuando uno peca contra otro, está dentro del rango de la iglesia de poder tener juicio, no hacer juicio, como llevándoles a demandar, sino a poder presidir y ver quién está en lo correcto y quién está mal. 1 Corintios 10:15, otra vez, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo.
sea, analícenlo, fíjense, presten atención, tomen una decisión si esto es correcto o no, ejercen buen juicio. Ahora, pero también nos dice, por ejemplo, en Romanos, vemos en Romanos 14, vemos que se usa este juicio como Cristo lo está usando aquí en Mateo 7 de condenación, diciendo no es apropiado menospreciar o condenar a otros en cuanto a temas de conciencia, poniendo tropiezo a los demás. El que come no menosprecie al que no come. El que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Esto tenía que ver con algunos judíos y otros cristianos judíos quienes no estaban siguiendo las leyes dietéticas del Antiguo Testamento porque entendieron que había una libertad en Cristo. Entonces surgió un conflicto aquí y él dice, no menosprecien al que no come y no juzguen o condenen al que come. Es intercambiable el menospreciar, el condenar, el juzgar en este contexto. Versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas o condenas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice 2 veces la misma cosa, pero de 2 diferentes formas, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que en el versículo 13, ya no nos juzguemos más los unos a otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Entonces allí el juzgar en el versículo 13 es lo opuesto, el no juzgar es opuesto a poner tropiezo a otros. Entonces aquí en Romanos 14 no es apropiado menospreciar o condenar de una forma que pone una traba en el crecimiento de los demás. Entonces, esto es una enseñanza general en lo que dice la Biblia en cuanto al tema de juzgar. O sea, sí, hay que ejercer un buen juicio, hay que hablar verdad a la vida, especialmente de nuestra familia de la fe. Pero hay que tener cuidado en cómo lo hacemos, no menospreciando y no condenando. Entonces, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida hoy? Primero, no juzgues hipócritamente. No juzgues hipócritamente. Antes de hablar una verdad correctiva a nuestro hermano en la fe, debemos examinar nuestro propio corazón para identificar prejuicios y motivos incorrectos. Mateo 7:5, Cristo lo dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Tenemos que darnos cuenta que quizás cuando vemos algo pequeño en el ojo de nuestro hermano, algo pequeño en la vida que sentimos que hace falta corregir, debemos mirar al espejo primero y asegurarnos que no tenemos algo grande que está afectando nuestra perspectiva. En cuanto a juzgar a otros en hipocresía, Romanos 2 nos dice que uno se condena a sí mismo. Los primeros 3 versículos de Romanos 2, por lo cual eres inexcusable, no tenés excusa. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practiquen tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Imagínense yendo por la ruta, conduciendo,
y ven el auto frente suyo que está yendo de carril y carril, parece que está haciendo pequeñas correcciones como si estuviera distraído, y te acercas un poco y ves por el costado que está mandando un mensaje en el celular. Y por eso tiene que ir corrigiendo, está mirando pero mandando un mensaje de texto mientras está conduciendo. Entonces vos ahí conduciendo, dices, ¿cómo puede hacer eso? Voy a sacar una foto para mostrarle y ponerlo en el Facebook para que lo vean todos. ¿Ven el problema? El pastor Craig Groeschel lo dice así: tus juicios más duros a menudo revelan tus debilidades más profundas. Tus juicios más duros a menudo revelan tus debilidades más profundas. Un hombre acusaba sin misericordia al pastor de mala administración de las finanzas de la iglesia, cuando el pastor no había investigado lo suficiente para encontrar la mejor oferta en un arreglo en un arreglo necesario para la iglesia. Pero al tiempo se descubrió que aquel hombre robaba dinero de la iglesia y estafaba a los clientes de su propia empresa. Antes de amonestar a alguien, amonesta a la persona que ves en el espejo. No tienes que ser perfecto, pero sí debes tener un control saludable sobre tus propias luchas y debilidades. Debes ser irreprensible ante otros, que no puedan agarrarte, que no tengas una manija, algo característico de tu vida, que todos saben que dice que no estás bien. No juzgues, segundo, no juzgues superficialmente. No juzgues superficialmente. El juicio debe ir más allá que las apariencias externas. Lo vimos en Juan 7:24. No juzgues según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El juicio debe ser directamente relacionado a la verdad. En Juan 8:15, Cristo lo dijo así: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Cristo nos pone un ejemplo. Dice, si yo voy a juzgarlos, va a ser en base a la verdad. Entonces, no debe ser ni simplemente superficialmente lo que vemos, sino que ese juicio, una vez dado la oportunidad de entender cuál es la situación, nuestro juicio va a ser en base a la verdad. No, pero yo pienso que No. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Pero yo opino, ¿sabes qué? Tu opinión en esta situación no importa. La que importa es la opinión de Dios. Ahora, si no me conocieras y me verías caminando por la vereda de noche, abrigado y con barbijo, mi gorra, seguro te cruzarías hasta la otra vereda. De hecho, me ha pasado. Una persona de lejos y me mira, y yo abrigado, mi barbijo y gorra, no se ve tan acogedor. Y se cruzaron de vereda. Quizás les ha pasado. De forma opuesta, algunos piensan que al ser pastor, yo no tengo ninguna dificultad. Nunca experimento conflictos con mi esposa e hijos. Ahora, no se rían demasiado acá. En ambos casos, juicios basados en apariencia.
son opuestos a la realidad. Una mujer acusó a un hombre, miembro de su iglesia, de ser un borracho porque vio su camioneta estacionado frente a un bar. El hombre explicó que había experimentado problemas mecánicos y que se detuvo allí hasta que un amigo lo fuera a buscar. Pero eso no cambió la opinión para nada de la mujer y le seguía insistiendo y acusando de ser un hipócrita borracho. Entonces, para enseñarle una lección a la mujer acerca de no juzgar solo por las apariencias, el hombre estacionó su camioneta frente a la casa de la mujer y se fue. Y lo dejó allí a la camioneta frente a la casa de la mujer toda la noche. Ahora, si los problemas fueron simplemente cuentas matemáticas, sería algo más fácil de solucionar. El problema es que personas no son problemas matemáticos. Hay motivos y pasiones, progresos y retrocesos, hay procesos y pecados. Todo eso involucra realmente tener que acercarse a la situación, a la persona, para realmente poder ser de ayuda. Una práctica de ayuda es poder acercarse lo suficiente para poder expresar: ayúdame a entender cómo llegaste a esto. Ayúdame a entender. Entonces, en eso buscas acercarte y entender a alguien, porque es necesario que ellos te den lugar para ser de ayuda. Nadie acepta ayuda ni amonestación a la fuerza. No sucede. Si estamos practicando relaciones de forma bíblica, tendremos ese lugar y la confianza para poder ser de ayuda en ejercer buen juicio para la situación, pero tenemos que mirar más allá que la apariencia. Entonces no juzgamos hipócritamente ni superficialmente, y tampoco juzgues desinteresadamente. Debemos ser interesados en la condición del corazón, en llegar al corazón, sabiendo que solo el Señor lo conoce y lo cambia. 1 Corintios 4, 5 nos dice: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Debemos buscar ir a lo profundo y llegar al corazón. Debemos estar interesados en la condición espiritual, dándonos cuenta que ese buen juicio no es necesariamente para cualquiera. 1 Corintios 5:13 dice: porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Esa situación de pecado ostentoso de cual 1 de Corintios habla. Te dice: mira, Dios va a juzgar a los de afuera, ocúpense, pero ustedes ocúpense de lo de adentro de su iglesia. Y Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelven y os despedacen. Hay gente que está obstinadamente en contra de la palabra de Dios. Esencialmente, no malgastes tu aliento en tratar de ejercer buen juicio con esa persona. Simplemente no lo van a recibir. Para ejercer un buen juicio hay una relación, debe haber una sensibilidad a Dios y su palabra. Entonces, una persona obstinadamente en contra, rechazando la verdad de Dios, es solamente Dios quien puede trabajar en su corazón. Ahora sí, va a trabajar a través de tu trato hacia ellos. Recuerda eso. Debemos ser interesados en la misericordia también. Santiago 2, 12 al 13 dice: así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad,
porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En nuestro juicio, el buen juicio incluye misericordia. Debe ser también interesado en la restauración. Gálatas 6, 1 al 2. Cuenta que a una iglesia, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. John MacArthur lo dice así: toda confrontación de pecado en otros debe hacerse en mansedumbre, no en orgullo. No podemos representar el papel de juez, sentenciar como si fuéramos Dios. No podemos representar el papel de superior como si estuviéramos exentos de las mismas normas que exigimos de otros. No debemos representar el papel de hipócrita, culpar a otros mientras nos excusamos a nosotros mismos. Saben, hay personas hoy en día quienes son grandemente usados por Dios, pero en algún tiempo de su vida tuvieron que ser confrontados y restaurados por haber vivido en pecado. Pero por su humilde arrepentimiento y ardua restitución de sus situaciones específicas, ellos fueron restaurados después de un tiempo, un proceso de paciencia y misericordia, aún acompañados por la iglesia. Y Dios obra en personas en el proceso de restauración, y cada uno de nosotros debemos decidir si seremos obstáculo o ayuda en ese proceso. Y cómo juzgamos determina cuál seremos. Entonces, cuando ves a algún hermano aparentemente participando en alguna práctica que no agrada a Dios, cuando uno de tus hijos se viste, se comporta o se junta de una manera que no te parece sabio, o si ves a alguien publicar en los medios sociales algo que no puede ser correcto, en lugar de pronunciar juicio, haz 3 preguntas y toma el tiempo de examinarte antes de responder. Primero, ¿hay algo similar en mi vida que preciso someter a la voluntad de Dios para así agradarle? Eso te ayudará a no ser hipócrita en tu juicio. Segundo, ¿entiendo todo el contexto de la situación? Te ayudará a no pasar juicio antes de entender lo necesario de la situación. Esto implica acercarte para hablar con la persona para que puedas entender su parte de lo que está ocurriendo. Y último, ¿cómo debo dirigirme a esta persona para ayudarles a crecer en el Señor? Y eso te ayudará a mantener lo más importante como primordial, su relación con el Señor, practicando misericordia y participando en algún proceso de restauración. Un señor concluyó un argumento en Facebook de esta forma y me parece un buen consejo de cómo lo dijo. Sé paciente, dé gracia y no le gritas al pobre alma que está del lado opuesto a tus quejas. Sé paciente, dé gracia y no le grites al pobre alma que está del lado opuesto a tus quejas. Lo resume bastante bien la enseñanza bíblica en cuanto a el juicio. ¿No me juzgues? No. Es más, está bien. Júzgame, pero hazlo de buena forma. Hazlo de una forma que me ayude a acercar a Dios. Y busca juzgar de una forma que ayude a acercar a otros al Señor. Basado en su verdad, no en nuestra opinión. Padre amado, gracias por tu verdad, que es la regla para nuestra vida. Y comparado a eso, no nuestro sentido de
de sea superioridad o de inferioridad o nuestro sentido de bien o mal, nuestra conciencia, sino es tu verdad. Ayúdanos a buscar, acercar a otros a ti, que podamos hablar la verdad en la vida de otras personas. Padre, te pido que no seamos cobardes, pero que seamos sabios, que podamos acercarnos a otros, especialmente a aquellos de la familia de nuestra fe, para animarles, amonestarles, exhortarles a vivir santamente ante el Señor y acompañarlos en el proceso. Que eso nunca esté fuera de la conversación, que siempre estemos dispuestos para expresar y mostrar nuestro acompañamiento en ese proceso espiritual, sabiendo que nosotros también lo necesitamos, sabiendo que necesitamos a otros para poder crecer en ti. Ayúdanos a guiar estas aguas profundas en toda la sociedad, lo que vemos, nuestras interacciones. Señor, ayúdanos a glorificarte en todo. Ayúdanos a seguir hablando la verdad con amor. En el nombre de Jesucristo pido esto. Amén. Que Dios les bendiga.